Senador, a partir de estos planteos, ¿es posible una reforma dentro de la Corte Suprema de Justicia? No, a ver, me parece los planteos de juicio político, sinceramente, un disparate. Yo quiero poner las cosas en su lugar. Primero, ¿qué tratamos en el Senado? ¿Qué se aprobó en el Senado? Se aprobó la modificación de la denominada ley del 2x1, que regía para los delitos que se cometían o las personas que estaban privadas de su libertad desde el año 1994 hasta el año 2001. ¿En qué consistía? Toda persona que estaba privada de su libertad con prisión preventiva durante más de 2 años, se computaba por cada día de prisión 2 días efectivos. Un verdadero disparate, pero tenía que ver con el contexto de la superpoblación carcelaria, pero lamentablemente esta medida, que fue lo que el Congreso tenía que haber corregido, en realidad lo que facilitaba era la libertad de quienes debían estar privados de su libertad, de quienes cometían delitos muy graves. Entre el 94 y el 2001 también se dio otro hecho muy particular. En alguno de esos años, es decir, estábamos en el marco de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, del indulto, es decir, que los delitos de lesa humanidad no estaban comprendidos originariamente en esta idea de ser beneficiadas con una conmutación de penas. Pasó el tiempo, con muy buen criterio se dejaron sin efecto estas leyes de obediencia debida y punto final, y nos encontramos con un planteo ante la Corte, que no es el primero, pues ya hay varios planteos de este tipo, donde la Corte hace lugar a la conmutación de penas en este caso, que realmente, digamos, conmuta penas a un represor. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Congreso? En primer lugar, quiero decir que, no solamente mi posición personal, sino política de todo el cuerpo, no estamos de acuerdo con el voto de la mayoría. Nosotros entendemos que si bien desde el punto de vista del positivismo, es decir, del apego a las normas, esta ley del 2x1 no excluye a los delitos de lesa humanidad, con un criterio de interpretación mucho más amplio y con el carácter que tienen los delitos de genocidio, de lesa humanidad, jamás se puede beneficiar con este tipo de conmutación o con este tipo de perdón. En segundo lugar, ¿por qué fue importante la ley que se sancionó? Es importante la ley que se sancionó para evitar todo tipo de atajos, para dejar muy en claro de que en materias de crímenes de lesa humanidad o de lo que afectaron al país en su etapa más oscura, no hay margen para perdones, sí a cumplimiento real y efectivo de la pena. Y esto lo digo porque en el debate de hoy también algunos quisieron instalar la idea, fundamentalmente algunos hombres y mujeres del Frente para la Victoria, de que esta Corte tiene un sesgo ideológico, de que en los últimos tiempos hay una especie de revisionismo que quiere poner en duda los números finales de cuántas personas han desaparecido, como si fuera que esta decisión de la Corte tiene que ver con el nuevo gobierno o el gobierno de Cambiemos. Mire, esto es un disparate. En primer lugar, porque en el gobierno anterior se han dado 2 casos donde la Corte, uno, al rechazar un recurso de la Cámara, convalidó la aplicación del 2x1, es decir, había un fallo de una Cámara para el caso Simón, que también fue un represor, que la Cámara le concedió el beneficio de la conmutación de penas y cuando llega a la Corte rechaza la apelación y por lo tanto ese perdón quedó firme. Y el otro caso, que si bien es a la inversa, es decir, la Corte no habilitó la medida de conmutación de penas, pero Zaffaroni, en un voto en disidencia, estaba a favor de la reducción de la pena. Senador, entonces digo, a ver, sí. Sí, buenas noches. ¿Usted siente, al igual que la declaración de Julio Cobos, esta decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia fue un retroceso en materia de derechos humanos? A ver, en materia de derechos humanos en la Argentina, desde 1983 hasta la fecha, se han tomado decisiones políticas que implican avances y retrocesos. Vamos a hacer un poco de historia. En primer lugar, si hoy podemos estar en esta instancia de discutir y de defender y de tener internalizado la única política, me parece a mí, de política de Estado en la Argentina,
que tiene que ver con los derechos humanos, el primer paso lo dio Alfonsín, cuando dejó sin efecto la ley de autoamnistía, cuando avanzó con el juicio a las juntas, con el nunca más de Estracera, pero también en el contexto político, cuando se hicieron sentir con mucha fuerza las sazonadas militares, nos encontramos con las leyes de obediencia debida y punto final, con los indultos de Menem en los 90, con la sabia decisión de la Corte de dejar sin efecto en el 2003 las leyes de obediencia debida y punto final, es decir, siempre fue avances y retrocesos. Pero en ese contexto siempre con la mirada puesta de que el único camino es la verdad y el otro camino es la justicia. Por lo tanto, yo creo que esta es una interpretación que en realidad puede ser un retroceso parcial con una mirada corta de este fallo. Pero también nos sirve nos sirve desde la política porque el mensaje fue muy potente. Hoy fueron 56 votos a favor. Sí, posiblemente el Congreso haya actuado en tiempo récord. Haya actuado en tiempo récord con situaciones que también por ahí la sociedad reclama y que el Congreso no actúa con esta celeridad. Celebramos obviamente que así lo haga, pero también suena extraño, ¿no? Que hagan algo tan rápido para resolver una situación y no resuelvan cosas también muy importantes que no lo hagan. Pero le agradezco su palabra, senador. Muchísimas gracias. No, muy bien, pero un día es muy bueno hablar de las cosas que el Congreso, las materias pendientes del Congreso y por qué algunas cosas no avanzan. Está buenísimo. Yo quiero que no perdamos de vista lo siguiente. Nosotros somos parte de un gobierno que no tenemos mayorías parlamentarias y que la tenemos que construir. Y por ejemplo, hoy está pendiente y requerimos del acompañamiento de los hombres y mujeres del Frente para la Victoria para sancionar la ley de extinción del dominio, que es la famosa ley que nos permite apropiarnos de lo que la gente siempre dice, que devuelvan la que se robaron. Entonces, esa mayoría hay que construirla. Entonces, es bueno discutir estos temas con los otros actores que tienen que acompañar si sinceramente queremos apostar a una Argentina de sinceramiento y de transparencia. Muchísimas gracias. Tendremos otra oportunidad seguramente. Gracias, senador.